Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo me siento muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Hace tiempo que quería hacerlo. Para los que no me conocen, mi nombre es Nelva Jiménez y yo soy una escritora mexicana. Hoy vamos a tocar dos temas. El primero es algo que ya hace muchísimo tiempo tenía muchas ganas de hacer, que es resolver algunas dudas de algunos lectores que me apoyaron con unas preguntas sobre Damin, nuestro pueblo. Esta es una novela que escribí ya hace muchos años. Y bueno, la novela es una novela corta. Y pues sí, entiendo que hayan surgido varias incógnitas debido al contexto de la novela. Y el segundo punto a tratar es que en este mes de abril realicé una rifa sobre un libro con la intención de promover la lectura. Los que tuvieron la oportunidad de comprar un boleto saben que el costo fue bajísimo y que la intención pues es realmente nada más juntar como el costo del libro para que podamos promover la lectura y al final de cuentas tener esta dinámica en donde podamos, como yo siento, tener una cercanía en donde podamos platicar, charlar y bueno, también que ustedes me conozcan de este lado como escritora y pues conozcan también mis obras y no sé, pues por ahí cream, cre, creemos una red más grande de lectores. Entonces voy a empezar con las preguntas del libro y al final haremos la rifa. Si yo entiendo que a lo mejor estás muy ansioso o ansiosa de ya saber quién ganó, bueno, pues te adelantas y te vas al final de este podcast. O bien igual voy a subir el video de la rifa a TikTok y pues ahí podrás verlo, y bueno, pero yo te invito a que te quedes conmigo a resolver esas dudas. Voy a empezar leyendo la sinopsis del libro, que lo tengo aquí entre mis manos, ya de las últimas copias que me quedan. Este libro lo puedes conseguir conmigo o bien en Amazon también. Entonces, bueno, vamos a empezar con la sinopsis y después pasaremos a las preguntas e iré platicando con ustedes sobre toda la creación. Así que de antemano te digo que hay mucho spoiler. Si tú ya te leíste el libro, bueno, te refrescaré algunas cosas y si no, vas a enterarte de qué trata el libro, vamos a hablar de ciertos personajes, del mundo en sí, qué es Damin, etcétera. Y bueno, la sinopsis dice, en Damin, la vida de dos personas se entrelazan después del asesinato de los Nilsson. La única sobreviviente, Belisa, tendrá que demostrar, con ayuda de Alair, que ella no es culpable del aciago final de sus familiares. Ambos enfrentarán la cruda realidad sobre la sociedad en la que han sido criados, además de revelar los secretos de la creación de Damin, un pueblo situado en un mundo poco explorado y con muchas creencias sobrenaturales. He de confesar que cuando hice la sinopsis fue como muy breve por la editorial en la que en aquel momento estaba trabajando, que me decía tantas palabras y cosas así. Y realmente era la primera vez que iba a publicar un libro y no tenía como mucha idea de qué hacer o cómo poner una sinopsis. Pero bueno, esta fue como la primera. Ya ahorita, si tú te metes a Amazon y checas el libro, la sinopsis pues ya es más detallada, más elaborada y pues con la intención también de ir mejorando. Cuando terminé de escribir la novela, he de ser honesta y sí la tuve muchos años en borrador. No tenía como mucha confianza de sacarla y creo que es un tema que nos pasa a muchos escritores. No tanto el que dirán, sino que yo misma sentía que no tenía el potencial, que no tenía la calidad, que le hacía falta muchos detalles. Pero después de haber pasado varios años y haber, no sé, interactuado con otros escritores, visto el proceso de creación de otros escritores, me voy dando cuenta que esto es un patrón muy común, que en realidad el escritor nunca siente que es suficiente con una obra. Entonces hay incluso escritores que no vuelven a leer sus obras, porque de repente lo leen y quieren cambiar algo y quieren modificar esto y pues yo no soy la excepción. La verdad es que cuando termino una obra lo dejo reposar un buen tiempo y después si es necesario revisarlo, sí me da como esta tentación de querer corregir y me digo, ¿por qué escribí esto? Y no sé, ¿no? Pero bueno, esos son detalles de escritores. Vamos a empezar con una pregunta, como de las más fuertes que a mí me parece,
porque me preguntan personas diferentes que si en algún momento de la novela llegué a pensar en un final diferente o al terminar la novela el final pues lo hubiera cambiado. Y en mi proceso de creación a mí me pasa que cuando una idea nace para crear una novela, en lo primero que pienso es en el final, cómo quiero que los personajes los personajes principales tengan su desenlace. Y con Damin, la verdad es que desde que tuve la idea de crear el mundo de Damin y quiénes eran los personajes principales, cuál iba a ser la trama principal, yo sabía exactamente cuál era el final. E incluso dentro de mi proceso de creación era dirigir como a los personajes hacia ese final. Sin embargo, cuando creo a los personajes, el mundo y estos van adquiriendo poder, carácter, fuerza y voz propia dentro de la novela, sí me ha pasado en otras novelas que de repente el final pues se tiene que mover o tiene que ir por otra dirección por el mismo tema de que los personajes principales están como, yo le digo, como hablándome. Otros escritores pueden decirlo de otra manera, pero si mientras creas la novela y vas siguiendo pues la columna vertebral que creas, de repente por alguna situación alguna característica, bueno, se va moviendo, pero en el caso de Damin es que la verdad es que no. Desde que lo creé y lo empecé a escribir y pasó todo, ese era el final que yo tenía planeado y ese fue el que plasmé en el libro y hasta la fecha creo que no le cambiaría el final. Eh, Aunado a esta pregunta a la siguiente que me hicieron, o bueno, la siguiente que seleccioné, mejor dicho, es la de cuál fue la inspiración para crear Damin. Hace años, cuando yo escribía mucho en una plataforma que se llama Wattpad, había sí hay una escritora ahí a la cual yo admiro muchísimo, es una escritora contemporánea argentina, este, que siempre promocionaba el NaNoWriMo, que era, no sé la verdad ahorita si exista, un concurso de escritura. Más que un concurso de escritura, la intención era escribir una novela corta en cierto tiempo, para como ponerte a prueba. Entonces ella lo promocionaba mucho, incluso ya hacía ese reto. Sí es eso, ¿no? Un reto. Hacía el reto, daba como tips, y entonces la admiraba muchísimo yo, este, no sé cómo decirlo, quería ser como ella, ¿no? Quería alcanzar como ese nivel pro de escritura y realmente yo era muy principiante en la escritura. Entonces, en un año se me pasó la oportunidad, no pude, mejor dicho, no elegí meterme al concurso, que fue en el mes de noviembre. Entonces al siguiente año un amigo, yo le llamo amigo, que realmente nunca lo conocí en físico, pero platicábamos ahí en la plataforma de Wattpad, me decía que había que intentarlo y así, ¿no? Entonces decidimos como unirnos al reto y recuerdo muy bien una noche en ese momento en donde yo vivía con una libreta en mano y pensando qué escribir, cómo meterme a este reto, que era una novela corta de 50,000 palabras en 30 días. Era para mí muchísimo, yo no había escrito tanto, hasta en esa época bueno, en esa época de mi vida. Entonces, tenía un lápiz en la mano y empecé como a dibujar, a trazar. Y de repente salió pues una figurita que incluso ya creo que ya no existe en mis redes sociales, pero incluso la llegué a publicar. Y era pues literal, o sea, una figura amorfa en donde yo decía que ese iba a ser el mapa de algo. Y entonces de repente comienzo a pensar, ok, ¿y si creo una sociedad en un planeta donde no necesariamente sea la Tierra, y con tales personajes? Y así es como comienza la idea. Yo siempre voy a estar muy agradecida con Natalia Tortora, que ella no, o sea, no tuvo de manera directa nada que ver con la creación de Damin, pero sí me inspiró mucho a tomar este reto, a hacerlo posible. Y claro, ya creo que ni siquiera sabe que existe, ¿verdad? Pero sí le estoy muy agradecida porque pues a través de sus redes sociales, con la publicidad y las promociones que ella hacía de su propia novela, con el reto, fue que Damin nació. Y bueno,
Yo me puse a prueba y en un mes creé la novela de Damín, que tiene un poquito más de 50.000 palabras. Este, y fue así como nació esta historia, como a grandes rasgos, ¿no? Ya caracterizarla y ver quién iban a ser los personajes, cuál iba a ser la trama, bueno, eso ya es como más de estructura. Pero la idea en general nació así. Ok, este, voy a hablarles un poquito como del contexto de la novela para que podamos entrar más a detalle en las preguntas. Entonces aquí sí va a haber mucho spoiler porque pues básicamente les voy a resumir la novela. La novela trata en un planeta que no es la Tierra, pero todos los que escribimos ficción o ciencia ficción o fantasía creamos nuestro mundo a través de lo que ya existe. Entonces tú lees la novela y pues conoces todo, no es como que yo te presente un diccionario nuevo, conoces todo porque pues las plantas, los árboles, los animales, las personas pues básicamente son lo mismo, pero tratando de generar ciertas condiciones físicas dentro de la novela que ayuden a la ambientación de la misma. Entonces en Damin, en la novela de Damin, es un lugar que tiene 7 asentamientos, así les llamo yo. Pero son pueblos, son comunidades que, bueno, que coexisten. Entonces, dentro de esos 7 asentamientos está el principal. Es que ahorita estoy pensando si son 6 o 7. La verdad es que ya tiene muchos años que lo escribí, no recuerdo si son 6 o 7. Pero bueno, el principal asentamiento se llama Damin. ¿Por qué es el principal? Porque en Damin existen los recursos, la economía y la sociedad como más fructífera. Y de ahí se van repartiendo los asentamientos en diferentes ubicaciones dentro del mapa, con la intención como de darle ciertas características, algunos más pobres, otros más ricos, otros más avanzados, otros con muchas creencias demasiado extrañas. Y Damin, que así se llama la novela, es como donde se desarrolla todo. Y de estos asentamientos existe un lugar al cual ellos consideran que es maldito, que se llama el Valle. Entonces, en el Valle suceden cosas muy extrañas. Es como si fuera un planeta dentro de otro planeta. Su ecosistema es diferente, su color, el agua, las plantas, todo lo que lo caracteriza es diferente a lo que se conoce dentro de los asentamientos. Entonces, le tienen mucho miedo. Y de forma política, los pueblos están regidos por una comuna, que son las personas que toman decisiones y tienen que ser una de cada pueblo. Esto es un régimen político pues que existe, ¿no? Entonces, digamos que la cabeza o el mando más grande está en Damin. Y esta persona, que es como el líder de la comuna, quien tiene su voz, o sí, su voto más pesado dentro de las decisiones que se toman, pues tiene una familia. Y desafortunadamente ocurre un accidente, que de ahí se desarrolla toda la trama, en donde todos mueren excepto una, como lo dice la sinopsis, que es Belisa. Y Belisa es nuestra protagonista. Entonces, el libro trata de resolver quién o quiénes asesinaron a esta familia, porque pues era una familia muy poderosa, el motivo del por qué lo hicieron, y a la par resolver qué lugar o qué importancia tiene el valle dentro del contexto de la novela, porque como es una novela narrada como en unas condiciones, llamémosles muy rústicas, donde todavía no hay coches, o así como es muy pueblo. Entonces las creencias son muy extremas sobre su religión, sobre sus culturas, sus usos y costumbres. Hay mucho prejuicio. Entonces es un tema que a mí me encanta como tocar. Y en ese libro, que está como muy tiernito todavía, le quiero llamar, expuse muchos temas de este tipo. Y bueno, y es como el contexto general de la novela. Ah, bueno, y me falta otra pieza muy importante de la novela, que es que dentro de su fe tiene una diosa. En este caso, no es un dios como nosotros,
sino es una diosa que se llama Ibi. Es a la que le veneran, a la que la consideran como madre de la naturaleza, dadora de la vida, a quien le rinden culto. Hay unas tradiciones muy extremas hacia esta diosa. Y bueno, ya dándoles un poquito de contexto, voy a leer las preguntas y las iremos contestando, entonces sí, habrá así mucho spoiler otra vez. Muy bien. La primera pregunta es, ¿por qué si Ivy era una diosa no se defendió cuando intentaban comérsela? Hay una parte del libro en donde se narra que la gente la idolatraba tanto porque hubo un momento en donde Ivy era alguien, no solamente una fe, sino era alguien. Y dentro de todo, de toda su adoración, intentaron comérsela. Sin embargo, dentro de la novela hay como dos versiones de la creación de Damin y de la existencia de la diosa Ivy. Una de ellas es esta, que es que como lo que se le cuenta a la gente para ocultar la verdad. Entonces, en realidad, ese suceso no pasó. Dentro de la novela lo dice. No sé si me doy a explicar, o sea, la novela sí narra esta parte porque se supone que es el mito que se le cuenta a la gente, de que la diosa en algún momento estuvo dentro de Damin y era tan importante, todo el mundo la quería, que intentaba comérsela. Pero en realidad la verdad es que no pasó así. Entonces, yo aquí diría que es porque en realidad no era una diosa, era alguien, ¿no? Y no podía defenderse porque estaba muy débil. Ya cuando leas la novela, pues te vas a dar cuenta por qué ella estaba débil, por qué estaba ahí en ese lugar. Y bueno, en realidad, pues es eso, ¿no? Porque en ese momento del contexto de la historia, llamémosle que es como el mito, no era una diosa, era un alguien ahí que habitaba igual que ellos, que los habitantes de todo el planeta, y pues no podía defenderse porque pues no tenía como poderes mágicos para hacerlo. Ok, la siguiente pregunta. Creo que hay muchas dudas sobre Ivy porque casi todas son sobre ella. Ok, ¿cómo llegó Ivy a la Tierra? Si hay una parte en el libro donde dice que ella llegó de las estrellas, o sea, literal cayó de un meteorito. Pero esta parte no la quiero tocar mucho a fondo porque sí hay un otro libro que estoy en proceso de escritura en donde voy a hablar de ese tema. Pero sí, o sea, ya con lo que te estoy diciendo, pues significa que no es de ese planeta, que en otras palabras, pues sería un extraterrestre, ¿no? Hay otra pregunta que dice, ¿cómo es el mundo de la diosa? El mundo de la diosa es muy similar al valle. Entonces es todo verde, es muy húmedo, hay mucha agua. Yo creo que para los que leyeron el libro y pueden imaginar al valle, pues es muy semejante a una selva. Entonces, pues es muy semejante al mundo de la diosa. Ok, hay otro que dice cómo se llama su mundo, que igual los voy a dejar en suspenso, porque forma parte de la novela que estoy escribiendo. Y no quiero como adelantarme a la novela que apenas está en proceso, porque hay muchas cosas que todavía estoy en construcción. Y de repente, como les decía, en el proceso de construcción a veces cambian ciertas cosas, o bueno, yo cambio ciertas cosas antes de como ya de escribir un capítulo, porque tengo que encajar, tengo que ver que no haya desfases de tiempo, cosas, o incluso que los nombres no suenen como, para este momento de mi vida, como muy ridículos. Y sí quisiera como tener cuidado con ese tema. Ok, vamos a seguir la siguiente pregunta. ¿Cómo puede poseer el cuerpo de Belisa la diosa? Bueno, aquí me gustaría aclararles que dentro del libro hay como tres personajes que se mencionan que van referente a la diosa, que es Ivy, Belisa y la diosa. Belisa, ¿cómo explicarlo? Belisa es un ser humano, bueno, llamémoslo así, porque pues no estamos en el planeta Tierra, pero llamémosle que es un ser humano. Y ella tiene ciertas cualidades muy semejantes a Ivy. Y si me estás preguntando si es su hija, pues sí, sí es su hija, pero no nació de ella. Entonces,
es como forma parte de la creación del valle. Entonces, no es que Belisa, o no es que la diosa posea el cuerpo de Belisa, sino que Belisa sufre una transformación. En el libro sí se habla de la metamorfosis de Belisa durante la parte en que ella está escapando. Hay una metamorfosis física y emocional de Belisa, en donde va perdiendo su forma humana y va adquiriendo la forma de Ivy, y en el proceso de la diosa. Entonces la diosa en el libro no menciona cómo se llama, que de hecho es otra pregunta, cómo se llama la diosa. No menciona su nombre porque en realidad dentro de su contexto de Belisa, de lo que ella está viviendo en ese momento, ella adopta eh, emocionalmente, como si, ¿cómo decirlo? Emocionalmente la postura, la posición de una diosa, y entonces ella se llama a sí misma diosa. No es que no tenga nombre, sino que es una diosa. Entonces, en ese proceso de transformación, ella va pasando de Belisa, luego se pasa a ser, pues dentro de su concepto, una diosa, y después, pues la guardiana del valle, que es Ivy. Y en un determinado momento ella logra como controlar su transformación y puede pasar de su forma humana a su forma diosa, o de su forma Ivy, porque es como la mezcla de su sangre. Entonces, debido a sus propiedades eh, sí mágicas, de Ivy, y a la fusión de ella, que es parte humana, puede llegar a hacer esto. Y es como también forma parte del desarrollo de la novela. Entonces, no es que posea el cuerpo de Belisa, simplemente sufre esta metamorfosis. También me preguntan si sus padres son Ivy y Mephil, que dentro de la novela Mephil fue un hombre que ayudó a Ivy, este, cuando ella llegó al planeta. Entonces no lo dice textualmente, pero sí intento que se dé por entendido que ellos tuvieron una relación. Y su relación no es carnal, o sea, va más allá de esta parte física, sino es una conexión espiritual que tiene Mephil con Ivy. Por eso es que no lo puse de manera textual en el libro como una relación carnal, porque incluso hay una parte en el libro que dice que cuando ella se va del planeta, va hacia las estrellas, que también es otra pregunta, es que para mí, dentro de mi mundo de Damin, sí tiene un alma, y esta alma forma parte de las estrellas. Entonces no es que vaya a su planeta, simplemente forma parte como del mundo en sí, cosa o cualidad que únicamente tiene Ivy. Y entonces Mephil, al tener esta conexión con ella, espiritual, entonces también logra como ir a donde va Ivy, ¿no? Que es formar parte de la galaxia, del mundo, de las estrellas, del universo. Entonces por eso hay una parte donde dice que él se va con ella. Este, no físicamente, simplemente de manera espiritual, digámoslo, están juntos, ¿no? Quise darle como ese final a ambos por toda la tragedia que pasaron. Pero bueno, entonces, mmm, aquí hay otra pregunta de la diosa que decía cuál es su función. La función de la diosa, o de Ivy, o de Belisa, que finalmente es lo mismo, es seguir resguardando la armonía dentro del planeta. Antes de que la diosa llegara, ese planeta estaba agonizando. Y sí lo dice en el libro, estaba agonizando, había muchas muertes, sus mismas creencias estaban como matando a la gente, había muchas limitaciones. Y cuando ya llegó Ivy, no es que haya cambiado la mentalidad de la gente, sino cambió literal pues el planeta, o sea, sí lo cambió. Hay una parte donde dice que ella es pues la dadora de vida, porque pues con ella llegan las plantas, los animales, el agua. Entonces sí, así literal cambió el planeta, y de ahí viene la fe, que también es otra pregunta, cómo se creó la fe de la diosa hacia Ivy. De ahí viene la fe porque ella llega, cambia el planeta, el hábitat del planeta, y entonces todo el mundo, o todas las personas de ahí, pues piensan que es un milagro, porque literal es un milagro, ¿no? Que tierras ya casi muertas de repente pues tengan vida, ¿no? Desafortunadamente esto pues le costó la vida a Ivy. Entonces de ahí proviene su fe, porque pues sí cambió como todo el hábitat, y vuelve verde el lugar, y
cayó muy cerca de Damin, por eso Damin se vuelve como el pueblo principal. Entonces, ¿cuál es su función? Pues resguardar, cuidar ese entorno, cuidar el hábitat. No tanto la fe o las creencias, sino es cuidar el planeta, que, que esa es la función de ellos, de la especie de Eevee. Que igual no me quiero adelantar porque ese tema lo quiero tocar en el otro libro. Quizá cuando ya lo escriba, no sé, en un año, ya podamos hablar de ese tema. Ok, dice, ¿cuándo se creó exactamente el pueblo y cómo fue creada la fe hacia la diosa? Bueno, ya habíamos dicho lo de la fe. ¿Y cómo fue creado exactamente? Perdón, ¿cuándo se creó exactamente el planeta o el pueblo? En este libro, que es atemporal, yo no te menciono el año, ni te digo en qué año estás, ni... Sin embargo, cuando tú vas leyendo el libro te das cuenta pues que no estamos en la época actual. Incluso, o sea, es un tiempo, no sé, que apenas está empezando. Yo te puedo decir, era el año 5, ¿no? O era el año 10, porque el tiempo de Damin es muy diferente al de nosotros. Sin embargo, tú también puedes leer otros libros que no tienen tiempo y notas el contexto de la novela, sabes en qué tiempo estás, que si estás aquí o estás en este momento del tiempo presente, incluso en un tiempo futuro. Perdonen el ruido, pero todavía es temprano aquí, estoy haciendo este audio. Y bueno, ese es el tema, es que no podría como definirte un tiempo, pero sí decirte que cuando comenzó como a ver esta parte de la división de pueblos, cuando ya Ivy llega al planeta ya existe una división, ya hay una división política, ya hay una división económica. Lo único que llega ella es como asentar la fe de la gente hacia algo. Y bueno, ok, vamos a ver otra pregunta. La diosa es de otro mundo, pues ya dijimos que sí. Si pensé en otro final, la verdad es que no. Ya también dije que no. Y bueno, creo que esta ya es la última pregunta. ¿Por qué las criaturas cuidaban a la diosa? En el libro se habla de dos criaturas, que incluso no les doy nombre, así les llamo criaturas, porque repito, también va a ser un tema que voy a tocar en el libro que estoy escribiendo, que siempre cuidaban a Belisa. Ellos llegaron con Ivy, cuando Ivy llegó al planeta llegaron ellos, y siempre están como durmiendo hasta que aparezca una nueva cuidadora. Por eso es que siempre estaban cuidándola. Y si eran carnívoros, porque hay una parte de la novela donde dice que se comían a la gente, que pensaban que Ivy se comía a la gente, pero en realidad no, eran sus bestias. Y bueno, hasta aquí termina como la serie de preguntas que me realizaron. Yo sé que al decir y hablar de todo esto, pues dejo muchas cosas para los que no han leído la novela, por ahí flotando, quiénes o quién fueron los culpables del asesinato. Si tú ya leíste la novela seguramente ya lo sabes. No hubo preguntas sobre otros personajes porque yo creo que son como los que pues se siguen en la novela. Entonces quiero enriquecer un poco esto y decir que la novela de Damin yo decidí escribirla en un estilo narrativo que se llama in media res, que es partir la obra o empezar la obra a la mitad, a la mitad, que es iniciando el conflicto. Entonces, y un capítulo está como narrándote la historia presente de la trama principal y todo, y el siguiente capítulo te hablo como si fuera otra historia completamente diferente de personas que no se mencionaron al inicio, y estoy regresando al pasado, y luego en el capítulo 3 regreso otra vez a la línea temporal, y luego en el capítulo 4 te regreso a otra parte de la novela, y esto yo lo pensé estratégicamente porque eso me servía mucho para mantener el conflicto y el misterio. Entonces llega un punto en donde la novela se junta y ya no hay necesidad de separarlo, y ya el lector entiende perfectamente bien que las dos historias es una, y y de qué va, ¿no? Yo leí por primera vez este estilo narrativo en un libro de Luis Espota, que es Casi el Paraíso. Creo que ya está, hay una película de él. Entonces este libro, yo soy fan de ese libro, lo he leído como 4 veces creo desde que lo conozco.
porque no deja de maravillarme. Entonces yo cuando creo Damien o cuando comienzo a pensar en Damien, yo acababa de terminar de leer Casi el Paraíso por tercera vez. Entonces dije, mi libro tiene que ser igual a este. No ha tenido el impacto que el de Luis Escotar, pero sí me inspiré mucho en él, en crearlo así, un capítulo presente, un capítulo pasado, el conflicto a la mitad. Entonces, la verdad es que estoy muy orgullosa de Damien. Hasta el momento no he repetido este estilo narrativo. Incluso a la fecha, digo yo, en un mes creé algo maravilloso, me desafié y por eso, repito, estoy muy agradecida con Natalia. Entonces, y bueno, ¿qué más les digo? Que el siguiente libro que va a hablar de la diosa, yo espero, no sé, en uno o dos, es que decir 1 o 2 años es mucho tiempo, la verdad. Pero sí puedo decir que a lo mejor en 2 años, ya esté publicada esa novela, porque sí quiero elaborarla bien. Y como me encanta hablar y todo eso, me estoy yendo por las ramas. Voy a proceder a hacer la rifa, así que voy a también hacer un video, para que pues vean que sí es real la rifa, que no estoy favoreciendo a nadie, ni nada por el estilo. Y bueno, déjenme preparar la cámara y todo esto, ¿no? Así que yo quiero agradecer a estas personitas que me compraron un boleto, que están en pro de la lectura y con muchas ganas de llevarse el libro. Entonces, gracias a Mayra, a Nara, a Cris, a Analicet, a Marina, a Laura, a Francisco, a Edilmer y a Nelson por confiar en este proyecto. Y como escucharon, pues no son muchas personas, porque en realidad es una rifa muy pequeña, con la intención de que pues solamente se cubre el costo de lo que se está rifando. Entonces, pues nuevamente muchas gracias, y si llegaste hasta aquí, pues bueno, vamos a proceder a hacer un videíto, a proceder a hacer el video de la rifa que habíamos dicho en abril. Si estoy repitiendo otra vez es porque estoy haciendo el video también, y para que la gente sepa de qué se trata, ¿verdad? Los que nada más van a ver el video. Si llegaste aquí por la rifa, me gustaría compartirte que también hay un audio en donde estoy hablando sobre mi libro, Damien, Nuestro Pueblo, algunos detalles y preguntas que algunos lectores me hicieron llegar. Mucho spoiler en el podcast del libro, y me quedé pensando si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal, pero bueno, ya creo que a estas alturas de que ya terminé el audio ya es como más irrelevante. Si lo digo mal, corríjanme. Entonces, los invito a que también vayan a YouTube, a Spotify. Ahí voy a subir el audio, hablando de este libro, para que ustedes conozcan un poquito más de mi trabajo. Y bueno, si ustedes quieren adquirir una copia, pueden escribirme, o en Amazon también está disponible. Ok, acá en esta pequeña cajita que es de mi mouse, tengo los 10 nombres de las personas que compraron la rifa. Entonces, aquí vamos a sacar, yo creo que tres boletitos, para no, porque pues son nada más un 10, ¿verdad? Y tampoco quiero como que a la primera ya salió, ok. Muy bien, vamos a revolverlo otra vez. Arriba, abajo, medio. Muy bien, ok, y vamos a sacar el primero. Este es el número 6. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, vamos al segundo, hasta abajo, para que no haya dudas. Y que como sé que es el 6, por aquí hay un numerito, y pues es como la línea que seguí. Voy a empezar que es el 9, ¿verdad? Y tengo aquí el 2. Supongo que en el video se va a ver al revés, pero es el 2. Y vamos con el número ganador, el número ganador. ¡Ah, qué emoción! Muy bien. Y el número ganador es el número 10. Muchas felicidades. A ver. Muy bien, vamos a ver el número 10. Se lo llevó Nelson. Muchas gracias por apoyarnos, por estar aquí presentes. Y bueno, quiero que vean que sí habían más números, no crean que nada más era el único. O sea, si vayan a pensar, no, es que lo favoreció y no sé qué tanto. O sea, sí habían más números.
estaban aquí los 10 numeritos. Y no se pierdan la rifa de mayo, que mañana va a salir el nombre del libro y qué otras cosas podemos agregarle. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Nelva Jiménez y yo espero poder verlos pronto.